Entonces, sigamos en bacterias con respuesta inmune y luego paso al diagnóstico de los fármacos. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. De bacterias, pues es ya todo, ¿no? Ustedes, pues también lo han hecho de una manera intencional. Yo puedo traer una diapositiva con un esquema, pero pues quiero, digamos, que tengan ahí como una información que estudia y ahí también, pero también tener idea del libro. Que un artículo que mañana lo paso de la patogenia de las bacterias, de la ahorita de pronto ya le tomé fotos que lo escanean y lo tienen ahí en digital para que no tengan que sacar. Y ahí pueden apoyarse para complementar esa patología bacteriana que les explicamos. Está pues prácticamente lo mismo. Bueno, entonces vamos a mirar cómo responde el sistema inmunológico frente a la invasión de una bacteria. Entonces, como todo, cada que entra un microorganismo, pues el sistema inmunológico tiene unas células muy especializadas, tiene unos mecanismos que van dirigidos para cada uno de ellos. Las bacterias pues no son la excepción y también no son la excepción de que generen mecanismos de evasión hacia el sistema inmunológico. Entonces, recordar ya los componentes de la respuesta inmunológica para poderlos traer aquí en el momento en que va a actuar frente a una bacteria. Entonces, la respuesta innata está mediada, ¿por qué? Por mecanismos fisicoquímicos, barreras fisicoquímicas que van a actuar allí en función de la eliminación de ese antígeno. Llámese en este caso de orden bacteriano. ¿Qué es un antígeno? Entonces recordar que el antígeno puede ser de característica proteica principalmente o lipídica, pero que ese antígeno cumple tres funciones importantes. Uno, que permite que el sistema inmunológico reconozca esa sustancia extraña, o sea, generar una reacción de un complejo antígeno-anticuerpo. Pero también los antígenos sirven para crear vacunas. Y otra función importante de los antígenos es para el diagnóstico. Entonces, ya hemos visto antígenos que tienen los virus, las bacterias, la vamos a ver hoy, antígenos que tienen los parásitos y antígenos que veremos mañana que tienen los hongos. Pero ya lo vimos, de hecho, cuando expliqué la estructura de los hongos, allá hay antígenos. Bien, entonces, cuando entra la bacteria, pues vamos a mirar que la primera respuesta que ocurre es la respuesta innata, la respuesta inespecífica. Entonces voy a pasárselos para acá. Esto es como general para todos los microorganismos. Entonces voy a pasárselas ya aquí. Entonces recordar que las defensas inmediatas o innatas pues están mediadas por estas barreras, ¿cierto? Y que cuando entra la bacteria, pues la bacteria tiene que enfrentarse como a los cilios del tracto gastrointestinal, de las fosas nasales, a las lágrimas, las lisosomas que están contenidas en las lágrimas, al pH del tracto gastrointestinal, que es ácido, a todas esas sustancias físicas y a todas las situaciones físicas que ocurren allí. Entonces, y que en esa respuesta innata pues también van a estar un grupo de células. Fuera de estas barreras están unas células y está un complemento y está un interferón, ¿se acuerdan? Que son unos componentes de la respuesta innata. Entonces, en las bacterias, las barreras fisicoquímicas bloquean pues como el piso de la entrada de esa bacteria. Entonces, si la bacteria logra pasar, entonces vamos a ver que allí, digamos, localizadas van a actuar los polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares pues son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, pueden ser ustedes. Y para las bacterias entonces
entonces va a estar mediado por la fagocitosis. La fagocitosis cumple un papel importante en las bacterias para el bloqueo, para el reconocimiento, lo que no sucede con los virus. ¿Por qué? Porque las bacterias van a estar en espacios extracelulares, la gran mayoría, mientras que en los virus producen infección intracelular, son parásitos obligados intracelulares. Las bacterias, algún grupito pequeño, digamos, entran a una célula, tienen ese mecanismo de producir infección intracelular, pero no todas las bacterias. Entonces, por eso, aquellas que no son intracelulares, pues estas células pueden ayudar a bloquearlas. Entonces, las van como acechando, las engullen por pseudópodos, las atraen, tienen también enzimas lisosomales, las matan y se las comen. Esa es una función que tienen este polímero comunitario. O generan explosiones con ácido nítrico, bioquímicamente para destruir la bacteria. Entonces, una pregunta, digamos que si la fagocitosis en la infección bacteriana tiene alguna acción válida, entonces diríamos sí o no. Sí. Pero en el caso de los virus, no. ¿Y por qué eso? Ya dijimos, por la característica de la biología del microorganismo respecto a la manera como va a producir la infección. Muy bien, pero también dentro de esa respuesta innata tenemos otro componente que es el sistema de complemento. Va también a actuar durante la invasión de una bacteria. ¿Y cómo hace? Ese complemento, su nombre lo dice, el complemento son proteínas de complemento, que van a ayudar, por eso su nombre, a complementar la acción, por ejemplo, de los anticuerpos. Entonces, ese complemento lo que hace es activar proteínas sanguíneas. ¿Para qué? Para que esas proteínas sanguíneas, que son anticuerpos, digan, bueno, vengan, jóvenes, necesitamos que opsonicen esa bacteria, la vayan marcando. ¿Para qué? Pues para que se activen otras células del sistema inmunológico. Y así pues entonces destruir o realizar esas membranas de esa bacteria. ¿Listo? Entonces el complemento también cumple una función importante. ¿Cuál? Opsonizar la bacteria para poder ser destruidas. Son mecanismos que están ocurriendo en la respuesta inmediata cuando esa bacteria ingresa al organismo. ¿Estamos ahí claros? Okay. También el proceso inflamatorio ocurre en la respuesta innata. ¿Por qué? Porque acuérdense entonces que va a haber estimulación de citoquinas. Y esas citoquinas, pues, vamos a encontrar que al ser activadas, ellas van a liberar interleuquina 1, factor de necrosis gamma tumoral y la interleuquina 6. Estos entonces van a ser los responsables, como veíamos por allá en los virus, que son los responsables de la parte proinflamatoria. Entonces, van a venir esos macrófagos, van a reclutar esas bacterias y las van a ir a los sitios de infección. Y es entonces cuando podemos encontrar ya un inicio de la sintomatología. La fiebre, acuérdense. Entonces aquí no está básicamente actuando el interferón, pero sí está el factor de necrosis. Entonces, esta liberación de estas interleuquinas me van a llevar a empezar a dar el inicio de la producción de sus cuadros clínicos por bacterias. Sigamos. Fácil, ¿no? Es que a veces ya se les van soltando las vidas. Bueno, entonces una vez han actuado, digamos, esas cuatro partes que les seleccioné la respuesta inespecífica o innata,
pues viene la defensa adaptativa. Entonces, en la respuesta específica o la inmunidad adaptativa, vamos a encontrar que va a estar mediada por varios mecanismos. Entonces, el primero es la producción, o se media por los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas, recuerdan ustedes. Y ahí va a ocurrir entonces, en esa diferenciación, la producción de anticuerpos. O sea que en una infección bacteriana hay producción de anticuerpos. Se puede mandar a titular anticuerpos para mirar fase de la infección, IgG o IgG, si hay algún cubrimiento o si ha estado vacunado ya para esa bacteria. La acción de esos anticuerpos es neutralizar. Entonces neutralizan la bacteria, en donde como hacen los anticuerpos para los virus, neutralizan o bloquean en el momento en que ellos se van a adherir o usan la bacteria las avecinas para unirse a la bacteria y entrar, acuérdense, en el proceso infeccioso. Entonces allí neutralizan esos anticuerpos. ¿Y dónde le estarán haciendo? En el espacio extracelular. En el espacio extracelular. Entonces neutralizan esas toxinas bacterianas y opsonizan las bacterias que están circulando. Entonces, están en un espacio afuera de la célula. Muy bien. Pero también tenemos la inmunidad celular. Está la humoral y está la celular. En la celular van a actuar los linfocitos T. Ya saben qué líneas de linfocitos T hay. Para las bacterias actúan los TH17, que cumplen funciones de reclutar neutrófilos, y esos neutrófilos pues van a estar captando todas estas bacterias que están en esta célula. Que fueron los que hicieron allá la fagocitosis. Ya. Tenemos otro mecanismo aquí, es la inmunidad celular, sigue siendo mediada por linfocitos T. Entonces ahí van a actuar los TH1. Esos linfocitos TH1 son activados por los macrófagos. Acuérdense que, cuando uno explica en una clase de inmunología, uno separa los sistemas para poder, como que se entienda, pero en el cuerpo no aparecen separados. Es toda una cascada que va seguida estimulando una célula y otra. Entonces, esos TH1 que han sido activados por los macrófagos, pues van a liberar interferón gamma. Es aquí ya en el interferón gamma, pues ellos entonces ayudarían a destruir las bacterias intracelulares. Parece que los interferones son ¿qué? ¿Qué es un interferón? Son proteínas, son sustancias que liberan las células infectadas. En el virus, en las bacterias, por virus. Entonces esos interferones pues van a destruir esas bacterias intracelulares. Son los únicos que tienen, digamos, como esa capacidad de alguna manera de detectar esa bacteria ahí dentro. Porque quienes los opsonizan o bloquean, pues afuera son los anticuerpos. Ya. Y el otro mecanismo entonces es la inmunidad celular mediada por linfocitos CD8, que son los que van a generar la muerte de la célula que se infecta. Ellos producen la apoptosis. Entonces, ¿cómo muere la célula? ¿Cuál es el mecanismo principal que destruye una célula infectada por una bacteria? ¿Por quién está mediada? No, varias cosas. El sistema del complemento, la fagocitosis mediada por neutrófilos, por macrófagos. Esos son mecanismos, pero sí, pero al final, digamos, ¿quién realmente destruye o permite la muerte celular? La respuesta inmune innata. Más que todo la respuesta inmune innata. Está hablando de las bacterias, ¿no? ¿Quiénes generan la apoptosis? Los linfocitos CD8, como en los virus. Ellos son los únicos que tienen la capacidad y tienen receptores específicos para reconocer. En las bacterias es el complejo mayor de histocompatibilidad 2 y en los virus es el 1. Entonces, ¿quiénes tienen receptores en sus membranitas para saber que ese complejo viene cargado de péptidos virales bacterianos? Para el 1 la
acuérdense Sí, del eso sí. complejo mayor histocompatibilidad, que es un complejo especializado. Están las células, esas células cuando están infectadas, ellos se forma un complejo péptido CMH1 y CMH2. Y ellos, esos complejos cargan los antígenos del organismo y los llevan cargaditos y los sacan, los tienen que sacar del citosol, los sacan de la célula, porque no los pueden dejar adentro, porque está ocurriendo es una guerra dentro de la célula. Y hay allí sustancias y hay células. Hay una guerra, mueren y quedan unos restos en la célula, entonces los sacan todos esos antígenos para que otras sustancias terminen de matar esa célula y de limpiar. Pero ¿quién se encarga de eso? Los únicos son los linfocitos. ¿Por qué? Porque ellos en sus membranitas tienen unos receptores. Acuérdense de los receptores TOR, que son los únicos que identifican que ese CMH, que es un complejo especializado, viene cargadito de bacterias, de virus, expresados como en antígenos. Y los antígenos son partecitas proteínicas de ese virus, de esa bacteria, de ese hongo, etc. Bien, bueno, entonces, listo, esos son los mecanismos que usa la bacteria, el sistema inmune para evacuar la bacteria, pero esta pues genera mecanismos de resistencia. Entonces vamos a mirar de evasión, vamos a mirar cuáles serían. Entonces, por ejemplo, algunas bacterias que producen infección intracelular. Entonces, esa infección intracelular, digamos, va a generar otros mecanismos en los cuales pues el sistema inmune tiene que entrar a evacuar. En el caso de bacterias como la salmonela y el micobacterio, pues allí ellas van a ser eliminadas por acción de las TH1. Ya veamos allá adelante, cuadrar también qué es lo que hacen estas células TH1. ¿Listo? Bueno, miremos los mecanismos de evasión. Entonces, tenemos que las bacterias forman cápsulas, contienen cápsulas polisacáridas. Lo vimos en la estructura. Y que una función de esas bacterias que tienen cápsula es ¿qué? Evadir el sistema inmune. Ellas como un vestido que se ponen para esconderse. Entonces, si tienen cápsula, no puede hacerse la fagocitosis y se bloquea la unión al complemento. Acuérdense que el complemento pues, son proteínas que van a permitir en sangre pues, reconocer ese antígeno. Inhiben el complemento al producir las bacterias, que las bacterias producen unas proteínas que van a degradar una fracción del complemento. Y si no hay complemento, pues ellos no pueden ozonizar las bacterias. Entonces se va a formar ese complejo de ataque a la membrana. Ahí vamos entendiendo ese mecanismo, sí. Sobrevivencia de las bacterias dentro de un macrófago. Entonces hablamos de que ellas pueden, digamos, escapar de ese fagosoma o impedir que se libere ese fagosoma. Acuérdense que estas células fagocitos, por eso su nombre de fagocitos, ellos los engloban a los microorganismos y los atraen a través de unos pseudópodos, los engloban para ellos poderlos digerir. ¿Cómo? Pues antes los destruyen, ¿no? Para poderlos digerir y ya destruirlos, pues no hacen nada a la bacteria. Pero la bacteria tiene mecanismos para evitar eso. Modificación de los lipopolisacáridos. ¿Qué bacterias tienen lipopolisacáridos? Las gran-qué. Sin miedo. Las gran-qué. Gram-negativas. Los lipopolisacáridos están en las gram-negativas, que son los responsables de la producción de las endotoxinas. Esos son puntos claves para patogenia, para entender respuesta inmune, para entender fármacos. Entonces, ciertas bacterias modifican esos lipopolisacáridos.
¿Cómo? Alteran el líquido A y reducen el reconocimiento por parte de los receptores tipo 2. Pues les quitan como esa capacidad de identificarlos, entonces, pero resulta que sí los tienen, sino que ellas buscan estrategias, alteran ese líquido y pues pasan desapercibidos por el escaneo de esos receptores de los linfocitos tipo 2, TLR4. Sigamos. Hacen variación de antígenos de la superficie. Entonces ya sabemos allá cuando la profe les explicó una patogenia que estructuras intervenían en el momento de adherirse para entrar a los tejidos. Entonces estructuras como los fibras, los flagelos o las fimbrias, acuérdense, filis o fimbrias. Entonces ellas hacen variaciones en esas estructuras y el sistema inmunológico pues no las va a reconocer porque adoptan otras formas. También porque tienen enzimas proteasas de inmunoglobulina A que rompen la acción de la inmunoglobulina A. Y en las mucosas esas bacterias van a entrar por ahí y esa inmunoglobulina que está ahí custodiando pues no va a poder cumplir su misión. ¿Listo? Entonces hay producción de enzimas destructoras de inmunoglobulina A. Proteínas de unión de las bacterias tienen o se unen a la región de la fracción de los anticuerpos para bloquear la opsonización. Producen toxinas. Ya vimos una serie de toxinas, acuérdense, entre ellas los dos grandes grupos, endos, las endo y las exo, y forman biofilms o biopelículas. ¿Esto dónde lo encontramos? Les explicaba que estaba en los dispositivos, los catéteres, todo el instrumental. Y esos biofilms o biopelículas son conjuntos de bacterias que se unen entre ellas y con unas colonias de bacterias que lo que van a hacer es, digamos, tener una acción de resistencia a los antibióticos y hacia células como los fagocitos. ¿Están claros esos mecanismos? Entonces vamos ahora sí al diagnóstico. Manuel, venga, hágame todo. Creo que va a salir. Venga. ¿Va a salir? ¿Va a salir a la Bueno, entonces vamos al diagnóstico de la bacteria. Entonces, como todo diagnóstico, como les he venido explicando, pues para las bacterias también se hace muy importante varios aspectos a tener en cuenta. Y uno es las muestras, los diferentes tipos de muestras o especímenes de donde vamos a aislar las bacterias. Entonces, pues esas muestras tienen que ser muy bien recogidas, esas muestras tienen que tener con antelación unas explicaciones para el paciente, esas muestras deben ser recogidas con procedimientos adecuados, con el uso de diferentes recipientes también adecuados para ello, con transportes adecuados y con conservaciones totalmente pertinentes para pues mantener viables la bacteria allí. Muy bien. Otro aspecto es, bueno, los medios de transporte apropiados. ¿Qué medios de transporte se utilizan específicamente
lógicamente para llevar esa muestra hasta el área de proceso desde, digamos, un lugar cercano al laboratorio central. Los diferentes métodos que se van a utilizar para detectar las bacterias o para buscarlas, para aislarlas. Y pues la comunicación y la interacción entre el profesional del laboratorio de la bacteriología versus el personal médico. Eso se hace supremamente importante todo el tiempo en la dinámica de salud, no solamente con laboratorios, sino con el resto de todo el personal de las áreas de la sanidad diagnóstica. Que haya una buena comunicación porque en medio de sus profesionales pues, está el paciente. Y hay que entender entonces, explicar en qué situaciones, si no se conoce, preguntar, si se tiene duda, preguntar de lado y lado, para complementar, digamos, todo ese conocimiento, ¿ok? Para llegar pues a un buen y oportuno diagnóstico en ese paciente. Pues vamos entonces al cuadro donde están las diferentes muestras o especímenes. Entonces encontramos que las bacterias pues, van a estar, prácticamente las podemos encontrar en todas las secreciones, todas las muestras, digamos, clínicas, los líquidos, pero si están, digamos, de manera pues patológica, ¿no? Entonces, en exudados, transudados, bueno, este cuadro está muy semejante al que van a encontrar mañana en hongos y al que hemos visto para los virus y los parásitos anteriormente. ¿Qué consideraciones? Pues allá le estoy colocando, qué es lo que debe, digamos, tenerse en cuenta. Entonces, todos los exudados, material que se drena, que viene procedente de úlceras, de fístulas, que se han abierto o están, digamos, supurando material, pues ahí hay que buscar bacterias. Muy bien. De heridas, entonces, un absceso, en fin, a una lesión o una picadura que se contaminó o una herida que se infectó, ¿cierto? Y se cortó y entonces le está saliendo pus. Probable que haya una bacteria aquí. Que tiene un absceso. Llegó un paciente con un absceso, digamos, pues, en la parte de la ingle o en la axila, y hay que drenar y sacar ese material purulento. Entonces ya el médico decide qué examen es el que él va a solicitar, o si quiere solamente un gran, o si también va a hacerse un cultivo. Bueno, entonces entendemos aquí esto, ¿cierto? Cultivo todo igual, material, implementos, estériles. Si no vamos a hacer cultivos, pues se puede tomar las muestras de una manera aséptica, pero no necesariamente tiene que estar estéril. Tejidos, entonces de porciones de tejido podemos buscar bacterias. Si vamos a hacer cultivo, pues repito, todo este de la orina, de la muestra de orina, usted va a mandar un urocultivo. Entonces, un urocultivo es un cultivo de orina. ¿Cómo le digo al paciente que debe recoger? El frasco estéril, previo lavado de los genitales, ya no se hombre o mujer, del segundo chorro de la función. Porque hay que explicar todo eso porque normalmente ocurre con frecuencia que llegan muestras contaminadas y uno ya sabe que esa muestra está mal recogida. Entonces, pues, manda una nota diciendo que el paciente tiene que volver a recolectar esa muestra porque si no, vamos a mandar bacterias contaminantes que realmente no son las bacterias diagnósticas allí. Nos han llegado orinas, por ejemplo, de mujer, entonces las recogen después del coito y encontramos esas orinas llenas de espermatozoides. Entonces, claro, les hay que explicar al paciente. Ahora, un hombre, si tiene
orina pues ya es otra cosa, eso ya es a nivel ya patológico. Pero una hallazgo en la mujer, pues no, porque normalmente no tiene por qué ir eso de la mujer, no profesionamos ahí. Bien, que vemos el moco, que vemos que esa orina está como muy opaca, muy, dice aquí está más recomendada esta orina, se debe, digamos, pedirla. Bueno, las orinas también, esa es micción espontánea, la que decíamos ahora anteriormente, pero también la orina puede prevenir por sondaje o por aspirado suprapúbico, dependiendo de las condiciones en las que esté el paciente. Entonces ya ahí pues nos las mandan, digamos, las muestras al laboratorio y pues los procesos que deben hacerse para ello. Materia fecal, heces. Entonces, ¿para qué necesitamos esa muestra? Bueno, entonces resulta que esa muestra, usted tiene una sospecha de una gastroenteritis, y esa gastroenteritis pues puede ser de origen viral, bacteriano o parasital. Entonces, por bacterias, pues no va a ser un fresco de materia fecal para ver bacterias, aunque lo puedo ver con el dolor y la solución, pero yo no sé si eso que se mueve allá, pequeñito, sea una bacteria, pero ¿de qué tipo? Porque si es una levadura, uno la reconoce porque la levadura va en inflamación. Acuérdense el mecanismo de reproducción de ellos, así saben. Ustedes aquí pueden hacer coprocultivos o coloración. Sigamos. Muestras de secreciones vaginales, uretrales, de líquidos prostáticos, etc. Entonces se toman con aplicadores pues que estén, si va a hacer un cultivo pues todo tiene que estar estéril, o con tornitas, pero tienen que tener el aplicador, o sea es un aplicador donde en un extremo tiene algodón. Vamos a tomar las muestras del endocervix de toda la parte que está más enrojecida e inflamada, y normalmente pues ahí se observa el flujo y las características. Hay flujos verdes, amarillosos, malolientes, hay flujos como en la mujer, las secreciones se ven, digamos, también que aparece de leches cortadas, y eso ya lo vamos a ir viendo dependiendo del microorganismo. Entonces, ya cuando vemos eso, estamos probablemente frente a un microorganismo con el que está produciendo una transmisión, una enfermedad venérea. Sangre. Entonces, podemos buscar, no es normal encontrar, no es normal encontrar sangre, bacterias en la sangre, ¿no? En la sangre es un líquido que está estéril, pero cuando esas bacterias invaden, entonces los microorganismos pueden invadir o llegar a coger esa vía hemática, ¿cierto? Y entonces hablaríamos, si las bacterias viajan por sangre, entonces hablaríamos de una bacteria. Este sufijo hemia significa la presencia de esa bacteria. Virus, viremias, parásitos, parasitemia, y hongos, fungemia. ¿Qué dijo? Claro, no, la micología no es el estudio de los niños. Apáguenme ahí. ¿Listo? Entonces, esos términos hay que tenerlos presentes. Bueno, digamos. De la sangre, usted quiere un cultivo de sangre, se llama un hemocultivo. Aquí cuando se va a tomar la muestra de sangre, pues normalmente cuando
se manda, digamos, para cualquier otra prueba en sangre, pues uno hace la asepsia normal. Pero en los hemocultivos hay que hacer asepsia normal y hay que hacer asepsia con clorhexidina para que no se vaya a contaminar ni el más mínimo, porque no puede del exterior entrar bacterias a ese medio de cultivo. Entonces, por eso allá, digamos, las consideraciones a tener en cuenta. Se deben tomar más o menos 3 muestras de hemocultivos. Pueden ser en días diferentes que se haga esa obtención para mirar si realmente es negativo para la presencia o la no presencia de esas bacterias. Esto no lo deberíamos de estar tomando. Regaña. De verdad que me dio una gaseosa. Es que está buena. Ok, pase. Aquí en la leptospira. Entonces, la bacteria leptospira pues es una bacteria que es muy peligrosa, es muy patógena. No sé si ustedes han oído hablar de que, por ejemplo, recipientes como más los que tienen las tapas, ¿no? En las cervezas, en la lata, hay que lavar muy bien esos recipientes porque la rata se orina y en las heces y en el orín de la rata va la bacteria, como muchas otras bacterias que vamos a ver que pueden transmitirse por alimentos o vómites. Entonces se puede adquirir la leptospira y esa leptospira pues puede producir picazón a nivel de los o no es porque otro estudia, no, se pierde. Y pues Por eso es como para que todo el mundo lo pueda ver. En cambio el mío sí se pierde cualquiera. entonces todo lo que está, digamos, en la hay que lavar, porque no sabemos en la noche pasan las ratas por los supermercados, que hay ratas, eso hay plagas. Esto yo siempre ha sido bonito. Entonces estamos expuestos y en los restaurantes. Que bueno, igual es el programa, ¿no? Es que a mí no me gusta. Más que estén limpias, Yo no ellos estudié saben atrás cuando el ya programa. no hay No me refiero. mano ahí que los puedan liquidar, digamos. Líquido cefalorraquídeo. Ay, ya no más. Entonces, pues si no, si usted ve una cucaracha sale corriendo, ¿cierto? Imagino, o sea, ganas de leer. eso hay que enfrentarlas. O sea que las cucarachas van a resistir la misma no, yo sí le tengo pavor en una barba. Cualquiera, hasta yo. No, yo una vez en una finca fue orinar, fue saliendo de una finca, se salió del inodoro. Eso sí da miedo. Los líquidos, este líquido cefalorraquídeo, pues se hace función, ustedes lo mandan al laboratorio, se coloca en un recipiente estéril. Otros líquidos, entonces ahí está el líquido pleural, el acítico, el líquido sinovial, el articular, todos los líquidos corporales que están estériles, pues ahí no debería de haber bacterias, se hacen también. De instrumental, de catéteres, entonces ahí ya. Los exudados faríngicos se toman con aplicadores que tienen pues columnas de algodón y se van a tomar no son muestras de saliva, lo ideal es que no se contamine con saliva, sino de la parte anteroposterior de la faringe de las amígdalas, de las tónsilas, y ahí vemos digamos, a veces dice el paciente de su gran mayoría, si tienen amigdalitis estreptocóxicas, se ve allí el pus. Entonces de ahí se toma la muestra, porque ahí vamos a encontrar la bacteria. Entonces, usted manda un cultivo, pues se cultiva, mandó un gramo, se hace una coloración de gramo. De
De los senos paranasales, pues casi que son tomadas, digamos, por personas ya en práctica en adquirir esa muestra. Y tenemos de las vías inferiores los estudios. Entonces el estudio, pues lo ideal es que sea espontáneo. Ahora si hay que inducirlo, pues también sirve. Y aquí buscaríamos bacterias que afectan el tracto respiratorio inferior. Micobacterium tuberculoso, sería también a nivel pulmonar, neumonía, cualquiera de esas bacterias que tengan, digamos, tropismo por el tracto respiratorio, bronquios. Secreciones de oído y secreciones oculares, pues hay que tomarlas, digamos, de las zonas específicas donde esté el herpes o la lesión, para no ir a contaminar con otras bacterias que no son realmente las que están ocasionando, digamos, la lesión. O bueno, por ejemplo, el oftalmólogo que necesita puede mandar, ¿no? Pero es un médico, es una especialidad, mandar los raspados de córnea, entonces eso lo manda él, y toma pues las raspas. Bueno, vamos con los métodos diagnósticos. Entonces tenemos la microscopía. Entonces la microscopía, pues es, digamos, el uso del microscopio. ¿Qué podemos ver a través del microscopio? ¿Cómo podemos ver las bacterias? A través de coloración. Pero también sí, de coloraciones específicamente. Los parásitos, ¿cómo los podemos ver? Los podemos ver a través de la microscopia, a través de coloraciones, a través de exámenes en fresco, acuérdense por solución salina, y bueno, los hongos, a través de coloraciones y a través de frescos como el KOH, pero podremos dañar. Entonces, coloración específica para bacterias convencional. La coloración de Gram me permite distinguir entre los grupos de bacterias gram negativas y gram positivas. Gracias. Tenemos la metamina, la coloración metamina de plata, que se usan algunas bacterias, pero por eso se los puse allí, principalmente de uso para el diagnóstico de hongos. La metamina de plata. Gracias. Tinción de Signice. Entonces es una coloración específica para el micobacterias tuberculosas. Y estas son variaciones de esa coloración, la tinción de Quinjo y la uramina rodamina. ¿Por qué? Porque ellas lo que hacen este es el fundamento de la técnica, es a partir de el uso de reactivos como la fuchina, hacemos un extendido de esputo en una placa, le agregamos el colorante de fuchina y flameamos. Esta es la convencional, la ponemos calor con un mechero, como más o menos por 10 minutos. Luego enjuagamos con agua y agregamos el alcohol ácido. Esa bacteria, en sus propiedades de lo que tiene en su pared celular y todo, pues ella no va a decolorar. Por eso dice que es ácido alcohol resistente. Cuando ustedes vean esa abreviatura BAR, significa bacilos ácido alcohol resistente en los libros. Entonces, ella lo que hace es que resiste a esa decoloración y luego se le agrega otro reactivo y va a recoger ese reactivo. Queda como rojita. Ellas quedan de color rojito, los aciditos, y se ven en los extendidos, y ahí vemos la reacción leucocitaria también, que desarrolla, digamos, ese bacilo en la muestra. La tinción de Quinjo es la misma, pero no se usa calor, sino que se deja frío, que no se expone al mechero. Y la uramina rodamina también es una variación de las anteriores, que me permite también mirar algunas bacterias que son ácido alcohol resistentes, otra vez el micobacterium, pero también me ayuda a ver la nocardia o el
Entonces esas coloraciones pues se usan en el laboratorio para poder, digamos, diferenciar. Bueno, sigamos. Ahí la de la naranja crina, ya no se usa esa, la puse porque de pronto ustedes van a ver en los libros o algo. Y hay algunas funciones fluorescentes para visualizar microscopía para anticuerpos, como es el caso de, acuérdense por allá que expliqué en los libros, la de la inmunofluorescencia, que se veía de un color verde, fluorescente. Bueno, segunda técnica, los cultivos. Entonces, ¿para qué se hace un cultivo? ¿Para qué manda un cultivo el médico? Para aislar la bacteria y saber a qué familia o a qué género o especie pertenece esa bacteria, para identificarla. Entonces, un cultivo me va a permitir que la bacteria se reproduzca y que crezca, y entonces la aíslo y la puedo identificar y diferenciar. ¿Sí entendemos ahí eso, cierto? Muy bien. Esos cultivos entonces, para yo hacer un cultivo o hacer un cultivo en el laboratorio, tienen que utilizarse unos medios, y esos medios son los llamados agares. El agar. El agar entonces puede provenir, un medio de cultivo, para hacer el medio de cultivo necesito el agar. Los agares pueden venir en presentaciones líquida, sólido o semisólido. ¿Y de dónde se obtienen los agares? Los agares se obtienen, pueden ser naturales, de origen natural, a partir de extractos de levaduras, es origen natural, o de origen sintético. Entonces, este es el medio que me permite hacer el cultivo. ¿Listo? Como me de cuenta la apariencia de una gelatina, así son los medios de cultivo. Ustedes hacemos una gelatina, no, yo no quedan tan blanditos, ¿no? Pero esa es la apariencia del medio de cultivo. Y luego pues uno siembra allí, ¿dónde se deposita? Pues en cajas de Petri o en tubitos de ensayo. Profe, pero el agar, ¿qué es como tal? ¿Eso es un carbohidrato, es una gel? El agar es un gel que puedo hacerlo, Raúl, de manera sintética, o lo puedo elaborar a partir de extractos de levadura. Entonces, lo dejamos líquido o sólido, semisólido. Él viene en polvo. Viene en polvo y trae unos nutrientes, porque hay que agregarle nutrientes a estos agares, porque si no las bacterias no van a crecer, se van a morir, no van a poder hacer metabolismo, porque no tienen nada que comer. Entonces ellas llevan carbohidratos, llevan aminoácidos, hay sustancias inhibidoras de otros contaminantes que se les agregan. Todos esos componentes vienen allí. Entonces, uno de los preparaba en el laboratorio, porque se compraba, digamos, estaba el utilizado, y entonces uno mismo lo pensaba, qué cantidad iba a preparar, y se le agregaba, si vamos a preparar agar sangre, entonces luego se obtenía la sangre. Esa sangre puede ser de carnero o puede ser sangre del ser humano. Entonces ya se preparaba la base del agar, y cuando estuviera ya tibio, no caliente, casi pues hirviendo, ¿no? Tibio, se le agrega la sangre, para que esa sangre lo que va a hacer es nutrir ese agar. Entonces queda de color rojo la sangre. Si yo lo dejo más caliente, me queda agar chocolate. O sea, es de sangre, pero me queda de un color café. Entonces
Ese tiene otras finalidades para sembrar las bacterias, que ahorita vamos a mirar. Entonces, ¿y cómo lo logro que me quede sólido? Pues lo dejo que tenga la consistencia, más como cuando usted está preparando una gelatina y esa gelatina usted llegó y hecho un pocillito lo puso a hervir, ¿no? Que es una taza de agua hervida y le agrega el polvo y luego una taza de agua con hielo para hacer la gelatina. Tiene ciencia. Pero entonces, si le queda bien dura, pues usted entonces va a reducirle el agua en la que va a cocinar. Les queda dura. Entonces, así pues se preparan esos hogares. O no se preparan en el laboratorio, sino que se compran de las casas comerciales y ya vienen listos. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Entonces, cuando se va a cultivar una bacteria, pues hay que tener en cuenta varias cosas. El tipo de muestra, de dónde proviene esa muestra que vamos a sembrar, cuál es la biología de ese microorganismo, esa bacteria cómo se comporta, qué características tiene, en fin, el lugar de la infección, dónde está, es un absceso, esa muestra viene del interior del cuerpo o la he recogido de una parte externa en la piel, cómo está la respuesta inmunológica de su hospedero y ese medio de cultivo cómo es. Ese medio de cultivo tiene nutrientes o es de lo más económico baratito que se ha dado o es escogido el medio de cultivo para poder sembrar. Entonces esto se tiene que tener en cuenta. ¿Para qué? Pues para que pueda crecer esa bacteria. Vamos a utilizar pues diferentes muestras, ya habíamos visto y pues todo lo que tenga que ver con cultivos es estéril. Se debe hacer de manera estéril. Entonces, cuando se va a hacer un cultivo que se simula el crecimiento de la bacteria, porque la bacteria dentro del cuerpo se reproduce. ¿Dónde, profe? ¿Dónde reproduce una bacteria? En tejidos, en diferentes tejidos. Entonces ella puede hacerlo de manera localizada, pero puede ir a otros tejidos y allá se reproduce. Eso que está ocurriendo dentro del organismo lo sacamos esa muestra de ahí, nos llevamos la bacteria para mirarla in vitro. Entonces ahí es donde utilizamos los cultivos. Entonces pues existen diferentes nombres de exámenes, si es un cultivo de orina o no cultivo, si es de sangre o cultivo, si es de materia fecal o cultivo. Ya nosotros pues van teniendo nombres, entonces usted pone cultivo de líquidos cefalorraquídeos, cultivo de absceso, de herida tal, cultivo de pus de herida, y así le va dando, digamos, el nombre o la zona donde necesitamos cultivar. ¿Qué más? Pues ya decíamos que son agaves sintéticos, en la mayoría de las bacterias usamos esos agaves sintéticos, pero resulta que hay bacterias que son intracelulares, entonces no me van a crecer en un medio sintético, tengo que sembrarlas en células vivas. ¿Cuál es? La clamidia. Entonces, vamos a mirar las clamidias trachomatis, la clamidia citracosis, que ellas van a producir enfermedades y están también comprometidas en infecciones de transmisión. A esos medios de cultivo, entonces se le agregan nutrientes, carbohidratos, proteínas, aminoácidos, sales, etcétera, etcétera, para que las bacterias pues puedan crecer. Muy bien, pero los medios de cultivo también tienen que tener indicadores. ¿Qué es un indicador? Acuérdense cuando en las clases de bioquímica que vamos a mirar si es un ácido. Entonces hay que agregarle tal sustancia que nos determinará si es un ácido. Esos son indicadores. La tira para mirar el indicador de pH. Producimos una tirita con un reactivo y miramos el pH de la materia fecal, de la saliva, de cualquier líquido. Entonces vamos a mirar cuáles, pues para que tengan ahí como conocimiento ustedes, cuáles son los, por decir, los grandes grupos de medios de cultivo. Entonces en un laboratorio
qué medio se haga donde me van a crecer bacterias específicas. Me va a permitir que esas bacterias que yo necesito que crezcan me van a crecer allí. Y pues me inhibe el crecimiento de otras bacterias. Entonces tenemos algunos ejemplos de esos agares: el agar manitol, el Lowenstein-Jensen, que me sirve para micobacterias, y la sal de manitol para el estafilococo. Creo que nosotros tenemos que aprender todo eso. Eso es cultura para ustedes. Pero a que no sepan, y en el curso aprendió de dónde salen esos agares, porque eso por cultura necesitan saberlo para en el ingreso médico. Entonces se quedaría mecánico, voy a mandar un cultivo. ¿Verdad que eso lo hacen allá? Se preguntan. Usted ya aprendió hoy como lo mínimo lo que es un cultivo. Y ya entiende qué es eso y para qué es eso. Sigamos. Tenemos los medios de cultivo no selectivos, pero enriquecidos. ¿Por qué? Con sustancias, ¿cierto? Que se le agregan nutrientes, ¿cierto? Entonces, aquí van a crecer bacterias que no son exigentes. Así que podemos poner una muestra cualquiera allí y ahí crecen las bacterias. ¿Cuáles medios no son selectivos? Sangre, chocolate, el Müller quinto, que vamos a hacerlo para el antibiograma. Entonces, pues ya uno va creando todos esos medios. Entonces ahí sembramos en el agar sangre sembramos una muestra de pus. Y ahí me crece el estafilococo. Pero para yo saber qué estafilococo es, si es realmente el patógeno el estafilococo aureus, pues ya lo saco de ahí de algunas pruebas específicas. Tenemos como medios de transporte me sirven los de trioclicolato, que me van a permitir mantener bacterias que sean aerobias o anaerobias. Bacterias que son patógenas pueden crecer en estos medios no enriquecidos. Enriquecidos sí, pero no selectivos. A ver, entonces entendamos los términos. Una cosa es el medio lleno de unos nutrientes, está enriquecido. Entonces podemos decir a alguien que tiene dinero, pero pues no tiene un buen gusto. Este medio es no selectivo, pero o sea, no es específico para esa bacteria, pero es enriquecido. ¿Con qué? Con sustancias y nutrientes. La selectividad está en escoger. Yo soy selectiva en escoger las amistades. Digamos el ejemplo. Entonces, ciertas amistades. Selectiva en coger los tipos de ropa. Son ejemplos que me están ocurriendo. Se escoge. Entonces, lo mismo sucede con las bacterias. Hay unos medios que son específicamente para tales bacterias. Bueno, tenemos los medios diferenciales. Entonces, esos medios me ayudan a identificar especies. Por eso dicen diferenciales. Entonces, yo necesito, bueno, están, digamos, el grupo de las micobacterias, pero ahí hay varias especies. Entonces, tengo que usar unos agares distintos y me van a decir que estas especies crecen aquí, estas allá y acá. ¿Por qué? Porque esos medios me van a mostrar los cambios en su comportamiento. ¿De quién? De la bacteria. Tenemos el agar, el crop agar, que eso lo vimos ¿dónde? No, eso lo explico mañana. Este está en hongos también. Entonces, ese crop agar es un medio diferencial para qué? Para levaduras, para estafilococcus. Y los medios especializados, entonces tenemos
aquellos que se les agregan unas sustancias específicas que son nutrientes también, pero que los requieren unas bacterias que son muy difíciles para cultivar. Entonces, pues hay que colocarles como que ese nutriente específico para que ya puedan reproducirse. ¿Listo? Muy bien, esto ya se los había dicho. Listo. Otro método, el diagnóstico molecular. Entonces ahí pues no nos vamos a detener en el diagnóstico molecular, porque ya lo hemos explicado las técnicas, los principios que tienen las técnicas y los virus son las mismas para bacterias. Y el diagnóstico molecular pues lo que está buscando es material genético. Entonces me detecta, es una técnica de alta especificidad y sensibilidad. Tener claros estos dos términos. En laboratorio significa que una prueba altamente sensible es casi que el 99% es lo que hagamos allí con esa prueba, no tiene discusión. Y altamente específica, igual, para es, y ahí está. Sí. Esos son términos, digamos, muy importantes. Entonces detectamos ese material genético pues, por PCR, por hibridación de ácido nucleico. Eso ya lo tienen ustedes allá en los libros, por eso no lo repito acá. Otro método, las pruebas bioquímicas. Pues, a las bacterias hay que evaluarles su metabolismo. Entonces vamos a medir también la producción de enzimas, de toxinas, y pues ellas cumplen, digamos, unas reacciones importantes durante el proceso de patogénesis. O sea que usted las puede mandar a identificar. ¿Por qué? Porque le van a servir para complementar ese diagnóstico y para dar como el nombre y el apellido de esa bacteria. Esas también se pueden aplicar para hongos y para parásitos, esas pruebas de bioquímica. Tenemos la prueba de la inmunoserología, pues las pruebas serológicas para medir anticuerpos. Y pues las técnicas, digamos que son las mismas que ya habíamos visto en virus y en parásitos. Ahí estamos. Vamos, hemos entendido este diagnóstico. Y tenemos las pruebas de detección de antígenos. Entonces, ustedes recuerdan que las bacterias tienen unas estructuras, unos componentes, y que esos componentes interactúan con células del sistema inmunológico y que esos componentes cumplen funciones importantes durante el proceso de invasión al organismo para llegar a los tejidos, para entrar a las células y luego poder diseminarse a diferentes tejidos. Entonces tenemos el antígeno somático, que lo podemos abreviar como AGO. Ese es un antígeno que está haciendo parte de los lipopolisacáridos, o sea, que los buscaremos en bacterias gram positivas. No. Que están presentes es en las bacterias gram negativas. Que se quiere confirmar esa bacteria, pues este componente nos sirve para eso. El antígeno flagelar o el antígeno H. Entonces son proteínas que van a estar presentes en los flagelos. Acuérdense que los flagelos cumplen funciones importantes de qué? De adhesión durante el proceso infeccioso. Tenemos los antígenos capsular, denominados como antígeno K, de una bacteria se tienen cápsulas. Y ellos entonces son de naturaleza de polisacáridos y pues van a cumplir funciones de evitar la fagocitosis y ¿qué más? Evadir el sistema inmunológico. Y los antígenos de la pared celular, como podemos determinar ácido teicoico o ácido glicoteicoicos, que van entonces a ser determinados pues a partir de pruebas de detección de antígenos. Sí. ¿Esa prueba de detección se puede hacer con las pruebas de ELISA? Sí, también. Así es, Manuel. Esas pruebas de detección de antígenos se utilizan las técnicas también de inmunoensayo enzimático, todo eso. Y
tenemos las pruebas de sensibilidad, como el caso del antibiograma, que ahorita entonces cuando explique los antibióticos, tenemos esta antibiograma. Pues aquí está, una vez que entonces, los antibiogramas son pruebas que usted manda para medir la sensibilidad al fármaco, donde usted sospecha que hay una infección bacteriana. Entonces, digamos que tiene un paciente con un absceso o hay un absceso y ese absceso pues no pueden dejarlo que siga, hay que darle tratamiento porque puede diseminarse ese estafilococo a otros lugares. Entonces se manda el cultivo para mirar el germen, cuál es la bacteria que está allí, y le ponen ustedes cultivo más antibiograma. Entonces nos están pidiendo una prueba de sensibilidad bacteriana. Se toma la muestra del absceso, se cultiva, digamos, se ubica en un agar sangre, en un medio, un agar respectivo, y esta es la manera como van a crecer las bacterias. Pues ellas pueden crecer, esto lo llaman colonias, y esto lo formamos nosotros a partir de la utilización de un asa. Entonces ponemos la caja de Petri y ponemos la caja de Petri y extendemos la muestra sobre el agar con el asa. Entonces hacemos unas estrías y por eso ustedes observan allá cómo aparecen en los medios. Luego la metemos a una incubadora enmarcada obviamente con los nombres de los pacientes, con los números que les correspondan, y a las 24 horas sacamos el cultivo para mirar cómo crecieron esas bacterias y ya pues, digamos, por conocimiento uno va sabiendo qué posible bacteria fue la que creció allí. Las colonias pueden ser de diferentes colores, de apariencias aterciopeladas, cristalinas, cremosas, etcétera, etcétera. Pero para saber la bacteria, ahorita hay otra prueba que son las, acuérdense que les dije de las pruebas bioquímicas. Muy bien, entonces aquí volvemos al antibiograma. Entonces cogemos una porción de esa colonia que creció y la depositamos en el agar del quinto. Ya la bacteria está aquí, pero todavía no ha crecido o no me ha mostrado la sensibilidad a la resistencia. Posteriormente entonces ponemos estos se llaman sensiviscos. Entonces estos sensiviscos son unos circulitos de papel filtro y cada uno tiene el nombre del antibiótico, ya está impregnado con la sustancia activa del antibiótico. Entonces se colocan y se llevan a incubar. Aquí ya salió posterior de 24 horas de incubación. Entonces, ¿qué observan? Que se forma, todo que ven aquí en más amarillo es el crecimiento de la bacteria. Y estos son los antibióticos que están en el papel filtro. Entonces, ¿qué observan? Halos, ¿cierto? Estos son halos. Y entonces lo que se hace es con una reglita especial, se mide la distancia del halo de sensibilidad. Entonces, al final, enviamos el resultado, el nombre de la bacteria y el antibiograma. Sensibles a amicacina, penicilina, cionalidíxico, nitrofurantoínas, etcétera, etcétera, o resistente a. Y esa es una guía para ustedes de la sensibilidad de esa bacteria al antimicrobiano. Entonces ya pues en su experiencia usted elige, escoge de acuerdo pues, a la clínica, a las condiciones de todo lo que usted tiene ahí en el momento con el paciente para elegir el antibiótico. Y estas son las pruebas bioquímicas, los métodos que me detectan si esa bacteria va a utilizar la glucosa, va a utilizar el ácido nítrico, el hierro, todo lo que ella necesita para reproducirse. Entonces, estos son
ensayo. Y ustedes observan aquí unos colores. Si ella produce gas, por ejemplo, pues las bacterias. Entonces, aquí se siembra, en cada tubito se siembra la porcioncita de la bacteria que vemos aislada. La incubamos y 24 horas después observamos qué pasó con todos esos tubitos. Si cambió de color, si la bacteria produjo un CO2, un ácido. Y pues esto es lo mismo que digamos que ya en los modernos, que con esto he ido sacando. Entonces esto tiene una tapita y uno le saca la tapita y le coloca, mete acá como un asa que va cogiendo, que la muestra va pasando por todos estos agares y la empuja. Entonces estos agares van cambiando de colores y ya uno mira en una tabla y compara con los resultados y ahí ya indica el nombre de la bacteria. Y hay pruebas bioquímicas también que me miden las enzimas, acuérdense, de la coagulasa, por ejemplo. De la coagulasa, si es positiva, en el plasma, esto es plasma, puede ser plasma del ser humano. Entonces introduzco una colonia del supuesto estafilococo y lo pongo a incubar unas horas. Y si es positivo, si hay estafilococo, ahora pues me va a coagular ese plasma. Me aparece el coagulito al final del tubo. Entonces, esas son pruebas, digamos, confirmatorias para, y hay diferentes para las bacterias. Unas 2 10 minutos. A medida que va haciendo su ejercicio, su quehacer médico que lo va desarrollando, pues va adquiriendo una experiencia frente a las situaciones actuales y del momento y las que ya ha venido teniendo frente a la prescripción de un fármaco de este equipo. Entonces, la historia nos dice, y la documentación y las investigaciones y todo lo que sabemos en la actualidad, que las bacterias seguirán haciendo su resistencia frente a los fármacos, como los virus, como los parásitos, como los hongos. Entonces, pues entender que nunca pues se terminará por decir esa lucha, ¿no? Siempre persistirán los microorganismos y con ellos pues las circunstancias o las situaciones. Entonces, frente, digamos, al manejo de esos fármacos, pues vamos a encontrar, de hecho hay una publicación que nos dice que al año 2050 habrá un aumento de muertes por estas causas. Muy bien. Y que el médico, pues al, digamos, ya empezar a prescribir ese antibiótico, pues debe apoyarse en la prueba de sensibilidad antimicrobiana, o sea, en el antibiograma de esa. Bueno, un poco, digamos, de historia, y es entender que los primeros, como todo, va surgiendo, en el caso, digamos, de las ciencias médicas, cosas que ni se estaban, digamos, planeando, pero que accidentalmente pudieron encontrarse, y fue el caso, digamos, del primer antibiótico, que es la penicilina. En el año 1935, un médico llamado Alexander Fleming se habían aislado unas bacterias, unos estreptococos, y estaban pues en las cajas de Petri, y al haber hecho el traslado de una caja de Petri a otra, se observó que estos cultivos, entre comillas, se contaminaron, y al ser contaminados y luego al ir a observar pues cómo estaban esos cultivos, encontraron las cajas, digamos, sin colonias, sin bacterias. Pues ahí había crecido otro agente que era un hongo. Entonces estudiaron ese agente, ese hongo, y lo clasificaron entre el Penicillium notatum, que tenía propiedades antisépticas, y de ahí pues posterior empezaron a trabajar para pulir la sustancia, y ahí se obtiene la penicilina. Eso fue pues un
digamos, un hallazgo supremamente importante en la historia de la medicina, porque pues, la gente moría de esta infección por causa o por carencia de la medicina. Bueno, en el año 35 entonces también a través de investigaciones que se hacían con ratones para enfermedades y en humanos de tipo enfermedades estreptocóxicas, se encontró que una sustancia, un colorante llamado protosil, pues tenía una acción, por así decirlo, que ayudaba a desaparecer o a inhibir el crecimiento de bacterias. Entonces, que esa sustancia que tenía esa acción y que liberaba ese colorante de protosil se llamaba la sulfonamida para aminobenceno, y que esa sustancia, esa sulfonamida, pues tenía una acción microbicida. Entonces ahí vamos a encontrar el primer fármaco de la familia de las sulfonamidas. Ya pues se siguen, digamos, los hallazgos entre los años 40 y 50, se desarrollan otros antibióticos como las tetraciclinas y las estreptomicinas. Y ya a la fecha ahora se ha ido, digamos, ampliando esa gama de descubrimientos frente a lo que respecta a los antibióticos, iguales, pues antimicrobianos. Bueno, también tener en cuenta que es un antibiótico, es un antibacteriano. Entonces son productos que por lo general son de origen sintético o llamados fármacos que van a tener acción bactericida o bactericida. Bactericida, la bacteria su mecanismo de acción va dirigido específicamente hacia componentes que tiene la bacteria. Entonces, hacia la síntesis de la pared celular, la síntesis de proteínas, de material genético, constituyentes de la membrana, funciones de la membrana de la célula bacteriana. Pueden ser de amplio o estrecho espectro. Pues hay muchos antimicrobianos que sirven para cubrir muchísimas infecciones de diferentes tipos de bacterias. Ya vemos que son como específicos para un grupo. Son solamente de uso médico. Entonces nadie más pues, tendría por qué estar, digamos, formulando antibióticos. El médico pues es el que tiene de hecho pues esa facultad para la prescripción. Y el dato que les decía de que los antibióticos pues generarán resistencias, y esa resistencia dice que es una amenaza creciente. Más o menos se calcula que al año 2050 pues pueden haber decesos por esta situación. O sea que la resistencia no sí. O sea que el panorama no es muy alentador, ¿no? Y cada vez pues vamos a encontrar que se genere esa resistencia. ¿Por qué? Hay dos factores aquí, el hospedero de la bacteria, del organismo, y con la condición también que cada vez pues al ser humano, digamos, el impulso de sustancias para limpiar, para desinfectar, para mantener con buen olor, para mantener la casa con buen olor, eso no trae absolutamente nada positivo. Todo eso lleva a generar también resistencias entre ustedes, digamos, a pasar. Los antibióticos se usan solamente para bacterias, no se lo va a mandar para un virus, ni para un hongo, ni para un parásito. Y pues sabemos que, como todos los fármacos, pues van a producir afecciones o eventos colaterales o secundarios. Bueno, entonces vamos a mirar aquellos grupos de bacterias, de antibióticos que van a interferir
sobre la síntesis de la pared celular. Entonces, para usted entender que esto es base para saber, y eso lo aplica con farmacología, en la dinámica, en la cinética, en el fármaco, en la absorción, etcétera, toda esa complejidad. Aquí es simplemente como diferenciar, saber, conocer que la bacteria tiene unos componentes, que esos componentes cumplen unas funciones en la parte específica de la patogenia, y que si entra un fármaco, como en el caso de los antibióticos, pues van a cumplir unas funciones de bloqueo en cada una de esas partes o funciones de la bacteria. Entonces, las preguntas que están en el examen, pues va hacia el bloqueo y el grupo, o qué partes o qué bloqueos son los que se hacen aquí, específicamente en esa parte de la bacteria. Que decíamos que los nombres, pues esos nombres ya se los van a medir. Entonces, pero aquí es qué inhibe, cómo lo inhibe. Entonces tenemos que en la pared de la bacteria pues vamos a encontrar unos constituyentes. Recuerdan ustedes entonces que hay enzimas, y unas enzimas, entre ellas están las serinas proteasas. Esas serinas proteasas, que se abrevian como PBP, son proteínas fijadoras de penicilina. Entonces, cuando se crea el antibiótico, pues se va a crear dirigido a inhibir esa entonces lo que se hace es que se inhiba la formación de las cadenas de polipeptidos en la formación de los peptidoglucanos de la pared. Entonces dice que la pared tiene unos componentes. La pared gram negativa tiene mayor cantidad de componentes de peptidoglucanos y en la gram negativa tiene menor. Entonces los antibióticos, cuando se crean, lo que van a hacer es inhibir el ensamblaje de esas cadenas de peptidoglucanos. Y si no hay peptidoglucano, ¿qué le pasa a la pared? Se sabe el contenido. Dices. Pues la pared no tiene la bacteria no va a tener rigidez ni soporte, entonces va a morir. Digamos que aquí se activan entonces autolisinas que van a degradar esa pared, no van a destruir, y pues si, es como si las columnas de este edificio cayeran, no existe edificio. Entonces igual sucede con esa pared de la bacteria. Esos beta-lactámicos, que son el grupo más grande de antibióticos, en ese grupo son agentes bactericidas. Entonces, pues van a destruir, se destruye esa bacteria. Muy bien, entonces aquí ya estoy como colocando, en grosso modo, el grupo de bacterias, gram positivas, gram negativas o para ambas, y ya posterior, pues se va a ir desgranando, se va a ir ubicando específicamente los nombres de esas bacterias cuando se vayan viendo los cuadros clínicos. Tenemos también el grupo de los carbapenémicos y los monobactámicos. Y aquí pues toda esta gama de antibióticos son los que van a interferir en esa síntesis de la pared de la bacteria. Digamos. Hay otros mecanismos ahí mismo en la parte de la pared, y es la desestructuración de la síntesis de esos peptidoglucanos. Si se altera la síntesis o se desestructura todo ese peptidoglucano, pues no va a haber pared, ¿cierto? Entonces, la vancomicina y la cicloserina tienen esa acción. En diferentes infecciones, tanto gram positivas como gram negativas, pues se van a recetar esos fármacos para, digamos, que interfieran sobre esa parte de la pared celular. Pero hay otros también, como la bacitracina, que va a inhibir el movimiento de precursores de peptidoglucano. Entonces, si no hay la sustancia que da origen al peptidoglucano, pues no va a haber peptidoglucano y no va a haber una buena pared, o no va a haber pared de la bacteria. Entonces, ese sería básicamente el mecanismo, es hacia interferir en la creación o formación del
Vamos con las otras estructuras, la función de la membrana celular de la bacteria. Sabemos por conocimiento que las membranas de la bacteria ayudan para el intercambio de sustancias, ¿cierto? Para mantener los gradientes y las concentraciones entre los medios. Debe haber, la bacteria tiene que estar en un medio isotónico, ni hipertónico, ni nada. Estos son, digamos, situaciones que pasarían o le ocurriría a la bacteria en otras condiciones para destruir. Entonces resulta que hay antibióticos que hacen eso, despolarizan la membrana, y al despolarizar la membrana citoplasmática desestructuran, o sea, se pierde toda la organización de la parte osmótica de la bacteria. ¿Y qué pasa? Se estalla. Entonces ellos también son bactericidas, porque esa célula la va a destruir, la va a matar. Otro mecanismo sería inhibir la membrana citoplasmática, o sea, las funciones que cumple esa membrana citoplasmática, y puede combinarse con la inhibición de los movimientos que tienen, digamos, los precursores de peptidoglucanos. Entonces las vacitracinas hacen eso, actúan tanto para inhibir componente de la pared y como acción de la membrana. ¿Vamos a entender? Otros van a actuar específicamente sobre componentes de la membrana como el fosfatidiletanol amina. Ellos entonces estarían representados por los grupos de las polinixinas. Entonces, ¿hacia dónde actúan estos? A cada uno de los componentes que van permitiendo que se forme esa estructura de la bacteria, o sobre la función que cumple la estructura de esa bacteria, de la parte de esa bacteria. Tercer mecanismo, van a inhibir estos grupos de antibióticos la síntesis de proteínas. Entonces, sabemos que las bacterias tienen sus unidades de ribosomas 30S y 50S. Entonces, en la síntesis de proteínas, pues algunos antibióticos como los aminoglucósidos van a producir liberación prematura de cadenas de peptídicas o de péptidos que están, digamos, inconclusas o que están, digamos, fuera de lo común, y que a partir del ribosoma 30S, entonces, pues esa proteína no va a servir. No va a servir. ¿Por qué? Porque ese antibiótico va a hacer ese bloqueo. Tenemos aquellos antibióticos como las tetraciclinas que van a prevenir que se elonguen las cadenas polipéptidicas. O sea, si no hay polipéptidos, no hay proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, esa elongación polipéptidica del ribosoma 30S lo va a evitar las tetraciclinas. También hay otros grupos de antibióticos que van a inhibir la unión del ribosoma 30S, o sea, que no haya iniciación en esa cadena, y si no hay iniciación en esa cadena, pues no hay síntesis de proteína. Y otras pues van también a dirigirse hacia esa misma, que serían los grupos de las oxazolidininas, que van a trabajar, digamos, esa misma inhibición. Entonces, entender, quiero que ustedes entiendan sobre qué bloquea, y ya pues posterior van aprendiendo el nombre del medicamento. Y la bacteria también pues tiene ribosomas 50S. Entonces, todos esos grupos de antibióticos van a actuar sobre la inhibición, o no van a permitir que se logren los péptidos de las cadenas de los ribosomas 50S.
clindamicina, cetonio, macróleos, todos esos van a actuar sobre esta parte de la bacteria. El otro punto sería inhibir la síntesis del material genético. Entonces, pues si hay antibióticos que van hacia evitar que las enzimas que permiten el proceso de replicación del material genético sean bloqueadas, entonces pues no, digamos que no va a haber bacterias, ¿cierto? Entonces encontramos allí las acciones de ciertos antibióticos sobre enzimas como la ADN quirasa y la polimerasa del RNA polimerasa dependiente de ADN. O aquellos antibióticos que directamente van a destruir el material genético de la bacteria. ¿Listo? El semetronidazol se usa también en hongos, que son muy tóxicos, ¿no? En los parásitos, para las infecciones parasitarias. Y el otro mecanismo son los antimetabolitos. Entonces, un metabolito, ¿qué es? Es una sustancia química producida por el microorganismo, por la bacteria. Entonces, nosotros también tenemos metabolitos. Si ustedes mandan a regular, digamos, los niveles de hierro, de calcio, de fósforo, todos esos son metabolitos. Entonces, las bacterias también tienen esos metabolitos y entonces se han creado, se han sintetizado antibióticos, pero miren que ya no con acción bactericida. Los anteriores tenían principalmente esa acción. Estos van a ser bacteriostáticos, o sea que van a destruir la bacteria, ¿no? Van a evitar que esa bacteria se siga replicando, ¿cierto? Muy bien. Ahí encontramos, miren que casi son los mismos las sulfamidas y las dapsonas o los simetropinos, que van a tener acciones bacteriostáticas. Ustedes van a actuar sobre la inhibición de enzimas que producen las bacterias. Y esas enzimas tienen un compromiso, una función importante, y es sintetizar, producir folatos. ¿Y esos folatos para qué sirven en la bacteria? Pues para la formación del ADN. Entonces, esos antibióticos van a bloquear esta producción de esas enzimas. Y también van a bloquear o van a competir por un ácido, el ácido paraminobenzoico, que es el PABA. Este ácido, esto va a impedir la formación de este ácido dehidrofólico que se necesita para las bases purinas y pirimidinas. Y si no hay bases purinas y pirimidinas, pues no hay ADN. Esos antibióticos también van a actuar sobre esos puntos específicos. Y el esquema, pues, ubicándonos los sitios blancos, eso se llaman sitios blancos de los antibióticos. Bueno, entonces se crea el antibiótico, se lo prescribe, esa prescripción pues ya va a estar, digamos, dada por algunos, por el peso del paciente, las condiciones, van a aprender las absorciones, los niveles, los tiempos, las dinámicas de sus fármacos, cuánto tiempo duran en el organismo, en el plasma, su vida corta, si es corta, larga, todo eso me imagino pues que ustedes lo van a ver en fármacos, ¿cierto? Y aquí pues observen que yo no les mostré ninguna composición química del fármaco. Ahí no me voy a ubicar. ¿Qué me interesa? Que ustedes entiendan sobre qué partes de la bacteria, del virus, del hongo y del parásito va a actuar este químico o ese antimicrobiano, este fármaco. Entonces, las bacterias también crean resistencia a los fármacos, y mucha, y eso lleva de historia teatral y seguirá llevándolo. Ya nos dan un reporte de una proyección que al 2050 pues, sigue la resistencia
a través de las bacterias. Entonces, puede haber un origen no genético y un origen genético. Entonces, aquí pues vamos a ver algunos ejemplos de ese origen no genético. Entonces nos dicen que algunos microorganismos no se van a reproducir, que pueden, digamos, carecer de esa actividad reproductiva en un tiempo en el hospedero, y entonces, pero que fenotípicamente ellos van a ser resistentes a los fármacos. O sea, como que ya traen como esa información, y que esas progenies, si esa bacteria de pronto llega en un momento dado a reproducirse, pues esa progenie va a ser sensible, pero los que están ahí sin reproducirse, pues como que van a expresar, digamos, esa resistencia. Un ejemplo de ello son las micobacterias. Entonces ustedes han oído mucho que esa bacteria, para eliminarla, o cuando, digamos, la persona tiene la tuberculosis, se manda el esquema de tratamiento, son unas combinaciones de antibióticos, precisamente, sí, la rifampicina, las isoniazidas, todas, y ese paciente pues va teniendo, digamos, como vuelve a tener recaídas de la tuberculosis, pero es porque el microorganismo va a sobrevivir tiempo en el tejido. Ahí se queda. Y se queda, digamos, haciendo como una especie de persistencia. Entonces, pues va generando al fármaco o a lo que ustedes le indica una resistencia. Pero cuando ya cambia, digamos, ese hospedero por algún factor, su sistema inmunológico declina, pues vamos a encontrar entonces que vuelve a ser sensible a los fármacos. Entonces es una situación ahí bien interesante, ¿no? De este micobacterio pues no va a estarse multiplicando por acción pues del sistema inmunológico, porque no lo logra como evacuar, entonces persiste aquí. Otros microorganismos, otras bacterias, van a perder su sitio de acción específico para ese fármaco. O sea, ese sería el origen no genético, estamos aquí. Y durante varias generaciones, pues ellos van a ser resistentes a eso. Algunos son muy comunes hacia las penicilinas, que puede suceder esa parte de esa resistencia que genera esa bacteria. No sé si estamos entendiendo eso. Muy bien. Ya. Hay otros microorganismos que se ubican en unos sitios donde el antibiótico difícilmente los puede detectar o no penetran allá. Entonces aquí les ubico algunas bacterias que van a ser intracelulares. Entonces, pues difícilmente, digamos, allí va a entrar el antibiótico. Entonces ellas pues podrían estar generando una resistencia a este fármaco. Y las de origen genético pues son como de las mayormente que se presentan y están relacionadas específicamente con mutaciones en los genes, por eso de ahí, digamos, de los genes que expresan esos cromosomas, y entonces están dirigidos hacia un locus. Se cambia ese sitio y ese gen entonces muta. Entonces ahí lo que les he puesto en color me está mostrando, es el gen que regula la proteína P2 en la subunidad 30S. Va a servir de enlace para este antibiótico, para la streptomicina. Pero si cambia, ¿qué pasa con el antibiótico? Ya no va a servir. Entonces va generando esa resistencia. Y el otro es las mutaciones que se pueden presentar cuando hay pérdida de los PBP, que ya sabemos que son los PBP. Esas proteínas fijadoras de penicilina. Si la bacteria hace cambio aquí hace una mutación, pues esas penicilinas no van a servir.
y va a haber resistencia a los beta-lactamatos. Entonces, miren que ellas tienen sus estrategias y están las ligadas a los plásmidos, que son, digamos, unidades, pero están extracromosómicas. Esos plásmidos, que son unidades circulares, ellos van a transferir información de una bacteria a otra. Y tal es así que transmiten la resistencia, o sea, la pasan de una bacteria a otra. Entonces, esos plásmidos, que son, digamos, elementos genéticos extracromosómicos, van a transferir, cuando en la biología molecular los plásmidos se han usado también para descubrimientos o ayudas, digamos, o entender de algunas patologías que tienen que ver con la información genética. Entonces, ¿qué hace ese plásmido? Pues él básicamente regula funciones enzimáticas de la bacteria, pero produce, dice, vea, señora bacteria, estas enzimas tienen que producirlas en el momento en que el antibiótico, porque es que hay que destruir ese señor antibiótico. Entonces ellos tienen esa información para eso. Y de esa manera, pues se establece también una resistencia. Es de origen genético, pero es extracromosómico porque está, digamos, mediado por los plásmidos. Bueno, ahí hay otra resistencia, que es de tipo cruzada, cuando esa bacteria pues resiste a múltiples fármacos. Entonces va generando, digamos, esa resistencia cruzada. Estos son como los grupos que han venido como históricamente encontrando o manifestando siempre resistencia a esos alimentos. Pues hay muchos más, pero esos como que encabezan la lista, por así decirlo. Siempre, cuando estén en la práctica, ustedes van a encontrar si las adherencias al tratamiento están, el paciente toma su medicamento vicioso, esto y lo otro, pero resulta que la bacteria es la que está haciendo poniendo sus condiciones para resistir a ese antibiótico. Bueno, y el antibiograma, con eso terminamos. Pues para hacer un antibiograma existen dos métodos, el método de dilución y el método de difusión. El de dilución pues casi no se realiza, es muy engorroso, eso ya no se usa porque el agar es, digamos, en medio líquido y hay que hacer una cantidad de difusiones, es dispendioso. Entonces vamos al medio de difusión, páseme Angelina, que es el que más utilizamos y era el que les mostraba ahorita con las cajas de PET. Entonces se toma la muestra del cultivo, que ya previamente se cultivó la muestra, y a las 24-48 horas crece la bacteria, y lo colocamos en un asa, hacemos un extendido por medio de estría en toda la caja del agar Müller-Hinton, y posteriormente le colocamos los papeles filtros, los sensidiscos, se llaman sensidiscos, los vamos distribuyendo en la caja de Petri y los incubamos, y a las 24 horas de incubación leemos y observamos si hay resistencia o si hay sensibilidad. Se mide el diámetro que hay entre el disco y digamos, el ancho del aro. Entonces aquí pues nos muestra todo el antibiograma. Estas son las cajas de Petri, y entonces pues aquí están las muestras que ya han crecido y hemos colocado los sensidiscos. Se van a medir entonces. Los que forman halos son sensibles. Si el halo está como muy poquito, intermedio, pues se coloca intermedio a tales, y resistente, pues aquel que no tiene los halos. Cuando tiene un halo supremamente pequeño, pues se lee como resistente a, entonces se manda resistente a la penicilina, resistente a las colinas, etc. Y ese informe le llega al laboratorio, y usted ya con la clínica del paciente, su
tiempo, experiencia, su conocimiento, su saber, toda esa dinámica, pues determina entonces el plan a seguir con el paciente. El medicamento es el que va a hacer de elección cuanto a la dosificación prescribe de acuerdo a la edad y a otras condiciones. Bueno, jóvenes, entonces esa es la temática. Entonces, de fármacos hasta aquí entran en el primer parcial. Vuelvo y repito, los ansiolíticos no